¿Cuál es el otro punto de choque importante que se ve esta mañana? Quizá más importante que el del 4% de aceptación o no por parte de la población. El punto que desencadena todo son las tierras raras. Ayer Zelensky hablaba de que no iba a tener tierras raras Estados Unidos en lo que estaba pidiendo, iba a tener tierra quemada. Y Trump no parece que le haga mucha gracia haberse gastado medio billón de dólares, 500.000 millones, sin tener la opción, o que haya un entorno de medio billón de dólares sin que haya la opción de una recuperación de ese dinero, porque Trump viene insistiendo desde el 20 de enero que Europa había hecho un préstamo, Estados Unidos había tirado a fondo perdido ese dinero. Zelensky decía que no es serio lo que le está pidiendo Donald Trump. Es que fíjense el entorno en el que ahora mismo el enfrentamiento dialéctico entre Zelensky y Trump ha llegado. ¿Hasta qué nivel ha llegado ese enfrentamiento dialéctico? Escuchen a Zelensky. Всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати 500 мільярдів, ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це, з задоволенням інвестуємо. ¿Y cuál es el problema? Miren, el problema es que antes de que llegase el final de la guerra, había una cumbre en Suiza donde se hablaba de cómo iba a ser la reconstrucción y donde se pactaba quién iba, y no hace falta que le repita quién va a ser, el que va a repartir y el que va a intentar gestionar todo lo que haya después de acabar la guerra. Y eso se trató ya hace meses, en Suiza, cuando una cumbre en la que no invitaron a Rusia, lo que estaban pactando precisamente era el momento posterior. Trump lo único que está haciendo es añadir a esa cumbre que se celebró en Suiza para intentar ver qué iba a pasar después, porque una gran parte de la élite pensaba que Kamala Harris podía ganar las elecciones y en ese entorno pensaron que podían repartir Ucrania. Y Zelensky aceptó en ese momento. Dio por hecho que en el momento posterior a acabar la guerra habría una cesión de determinados activos para que grandes gestoras y bancos estadounidenses, al calor de Joe Biden, gestionaran el final de la guerra y, por tanto, el día después en Ucrania. Ese es el problema fundamental, que la percepción que tiene Donald Trump es que Zelensky estaba vendiendo el Estado y que lo estaba distribuyendo, pero lo estaba distribuyendo sin poner a Estados Unidos con los objetivos de Trump alrededor de cómo debería ir el crecimiento de la economía estadounidense, la innovación, el desarrollo y ese entorno de tierras raras como elemento fundamental. Oiga, si Rusia se va a quedar en el Donbass una parte importante de las tierras raras ucranianas, lo que dice Donald Trump es: me quiero quedar una parte al menos de la otra y tú la otra parte, pero como dividir en tres. Pero que no parece nada raro alrededor de lo que en esa cumbre de Suiza sin Rusia ya se intentó hablar por parte de Zelensky, de Europa y de Biden alrededor de cómo sería el reparto. Con lo que llama la atención a Donald Trump que ahora que es Donald Trump el que dice quiero eso para intentar recuperar todo lo gastado en la guerra, Zelensky se lo niegue. Porque fíjense en estas declaraciones. Dice: estoy defendiendo Ucrania, no puedo vender el Estado. ¿Y qué es lo que hacía en Suiza? En aquella cumbre en la que no se invitó a Rusia, intentando llegar a un final de la guerra, donde unas de las partes del conflicto no estaban. Y donde simplemente Europa, Biden y Zelensky, Ucrania, se intercambiaban cómo hacer un final de la guerra que no ha llegado, que no se ha conseguido. Escuchen a Zelensky. Але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії.